De lo que pasa en Francia, de lo que pasa en el Reino Unido, en Israel, hay también más contagios de la variante Omicron allí. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Hoy es el día del año en que soy el mejor padre del mundo porque mis hijos reciben regalos de los Wise Men, de los Reyes Magos, y la gente británica no lo festeja. Por lo tanto, las familias, amigas y los hijos de mis amigos se preguntan por qué reciben regalos el día 6 y ellos no, creando una polémica barrial que se presenta cada año. Vamos a las noticias de Europa. Empezamos por Francia. Todos ya escucharon, seguramente el doctor también, este rumor de esta nueva variante, la variante IHU, descubierta en Marsella. Desestima la ciencia francesa, europea, británica, la Sorbona, Oxford, BioNTech, Cambridge, el King's College, este descubrimiento que no es ningún descubrimiento, que es una cepa que ya se había detectado a principios de noviembre. Esto sale de un médico, justamente hablaban de personajes de la ciencia, en este caso él se llama Dr. Didier Raoult, lo acusan de médico y científico busca pantalla, busca fama, alarmista, y desestima la OMS esta posibilidad de que haya una variante nueva, en este caso originada en Camerún, país que tiene una gran comunidad, sobre todo en el sur de Francia. Los franceses, este instituto IHU Mediterráneo, cerca de Marsella, dice que tienen 12 casos confirmados, pero, insisto, tal vez para que la gente no se alarme, por el lado de los europeos, de la ciencia europea, del ente regulador europeo y de la misma OMS, desestiman que esta variante sea, por el momento, de preocupación. Leo Messi recuperado, Di María con positivo, se agarró COVID. Sí, doctor. Perdón, Cristian, perdón que te interrumpa, pero me gustaría completar esa información que está perfectamente planteada. No tengo nada que modificar, solo que completar. Está claro que la variante existe, está claro que la variante es un sublinaje de Delta en realidad, no es una variante nueva, no es Omicron, no va a tener ninguna consideración, ni como, lo dijimos ayer acá, ni como variante de observación ni como variante de preocupación. Digamos, no va a circular más que localmente y seguramente no genera una enfermedad mucho más grave de la que ya tenemos, de la que ya conocemos. Pero yo conozco bien a Didier Raoult. Es un personaje, les recuerdo, un personaje de pelo largo, rubio, que fue el que defendió la hidroxicloroquina al principio de la pandemia, ya por marzo, abril y mayo del año 2020, como que era el remedio más importante para el tratamiento de COVID, y después cayó en el descrédito más absoluto. De hecho, el presidente Macron tuvo que nombrar un comité especial para evaluar la hidroxicloroquina a iniciativa del doctor Raoult, Didier Raoult. Es un personaje que ha perdido crédito, tiene razón Cristian, ya la gente no le cree, la ciencia no le cree, la ciencia ni siquiera lo mira. A pesar de estar en un lugar que es el Instituto de Enfermedades Infecciosas del Mediterráneo, en Marsella, que realmente es muy importante históricamente, pero este hombre le ha hecho perder un prestigio notable por esas hazañas, entre comillas, de la ciencia que él pretendió llevar adelante, que fueron fracasos los más absolutos, los más rotundos fracasos, esto quise decir. Gracias, Cristian. Claro. ¿Cristian? Sí, totalmente de acuerdo, según acá recolecté información por científicos, sobre todo británicos. En Francia también hoy los diputados aprobaron lo que es el pasaporte vacunatorio. Va a dejar de existir el pasaporte sanitario, se va a convertir en pasaporte vacunatorio o super pasaporte o super Green Pass, como lo tiene Italia. Ahora va al Senado y se espera que también sea aprobado en la Cámara Alta francesa y que en una semana Francia solamente tenga pasaporte vacunatorio. Decía, Leo Messi recuperado, a disposición, está en duda su participación en el partido contra el Lyon el domingo, y Ángel Di María dio positivo otra vez de COVID. Creo que es la segunda o la tercera vez que Angelito da positivo, por lo tanto está aislado. Eso por el lado de Francia, que tiene 270.000 casos positivos y 209 muertos. El país con más mortalidad en el día de hoy ha sido Alemania, otra vez con 305 y 56.000 casos, con muy pocos testeos. Un problema interno tienen los alemanes, que se floreaban en la primera hora, que tenían producción propia, que no tenían que comprarle nada a los chinos y demás. Ahora ellos no tienen autotesteos, la gente no confía, hay un problema enorme porque el nuevo canciller alemán también tiene retrasado su proyecto de ley
para hacer la vacunación obligatoria en Alemania. Los diputados, el Reichstag, se lo está estirando. De Francia vamos hacia Israel, hacia el este de Europa, donde, doctor, las autoridades israelíes dieron el resultado de esta mini investigación con 150 vacunados con cuarta dosis, 150 empleados de salud pública y policías. El Instituto Sheba Medical Center. Esto dicen realmente el descubrimiento, o por lo menos los resultados en estas 150 personas, es muy promisorio. Después de una semana de aplicada la cuarta dosis de Pfizer, las 150 personas mostraron una presencia quintuplicada de anticuerpos. Es importante. Por lo tanto, inmediatamente Israel, por decreto, empezó a vacunar con cuarta dosis a los mayores de 60 años. Y a los inmunodeprimidos. Es verdad. Es muy interesante el artículo, el trabajo, que pone de manifiesto esto, que hay una, como una especie de explosión de anticuerpos, ¿no? Con la cuarta dosis. Es muy interesante. Es bueno. Les recuerdo, solo para poner en contexto de qué estamos hablando con Cristian. Una vacuna, una dosis de la vacuna protege o genera una eficacia contra Omicron del 20%, en el 20% de los casos. Correcto. El resto, el 80% de la gente queda sin defensas. 2 dosis llevan a un 80% de eficacia, vale decir, 8 de cada 10 van a tener defensas. 4 dosis llega casi al 98% de eficacia. Con lo cual es probable que se venga una cuarta. Sí, es probable. Para poblaciones especiales, a esto me refiero. Qué interesante. ¿Cristian? Sí, los británicos también en la Universidad de Cambridge están iniciando algo similar, porque, bueno, ya acá descartan que sí, vamos a necesitar una cuarta dosis en un tiempo prudente. Normalmente serían entre 2 y 3 meses después de la tercera dosis. Y después de la semana, había que esperar un poco más antes para la presencia de anticuerpos. Se quintuplica, es un montón la presencia de anticuerpos en humanos. De ahí vamos a Italia. Hay 4 partidos de la Serie A, la máxima categoría del fútbol profesional italiano, suspendidos. Italia tiene 220.000 casos, 198 muertos. La temporada anterior del fútbol italiano no llegó a terminarse, ¿se acuerdan? Se decretó por terminada antes por la pandemia. Suspendidos Atalanta, Torino, y las imágenes en Bérgamo justamente, doctor, preocupan porque suben los casos también. Suspendido Atalanta, Torino, donde juega el Atalanta en Bérgamo, Bologna, Inter, Fiorentina, Udinese y Salernitana, Venecia. El 10% de los jugadores de la Serie A italiana no están vacunados ahora. Y realmente el Comité Olímpico Italiano está estudiando una reglamentación, como las tan particulares que tiene, por ejemplo, que no se puede jugar con marcapasos, de que todo deportista profesional en Italia tiene que estar con el régimen de vacunación completa. Así que un tema a seguir. Acá en Inglaterra también, entre los jugadores profesionales, hay un 20% todavía que no están vacunados. Correcto. Y ahora sí, venimos al Reino Unido. Realmente hay una furia y una frustración enorme con las decisiones que ha tomado Francia para con los británicos. Para que sea una idea, una persona que viene de Argentina, que no está vacunada con un PCR, puede entrar como turista a Francia. Una persona como yo, que tengo las 3 dosis de vacunas aprobadas en Europa y tengo que ir por trabajo, no es una razón esencial el trabajo, porque han puesto al Reino Unido en una especie de gueto, de sección separada. Mucha política, los franceses y con los británicos, en un momento de la política francesa muy, muy delicado, porque hay elecciones en abril. Eso en cuanto a el COVID en el Reino Unido. Y atención, porque 2 temas que ya salen del COVID. La primera es la delicada situación legal del príncipe Andrés. En este caso, ¿se acuerdan del millonario Jeffrey Epstein? Sí, claro. El duque de York, miembro de la familia real, piloto de helicópteros, presente en la guerra de Malvinas, a bordo del Invencible, del portaaviones, está comprometido. Este hombre, ¿se acuerdan? El millonario Epstein se había suicidado. Ghislaine Maxwell, esta madama que le organizaba menores de edad para tener sexo. Bueno, esta chica, Virginia Roberts, le hace acciones legales al príncipe Andrés, que está muy comprometido. Se descubrió que había un arreglo económico entre Epstein y esta chica, Virginia Roberts, que ahora cambió. Y de la Casa Real intentamos hablar, no comments, me dicen, no comments,
porque se percibe de que tal vez haya un arreglo económico y que esto quede, que no se diga públicamente cuál es, entre el príncipe Andrés, que dice que él no tuvo nada que ver. Básicamente la chica lo acusa de haberla violado, de haberla abusado sexualmente 3 veces entre el 99 y el 2002. En la isla de Epstein, cuyo documental es muy revelador, no sé si lo viste o te gustó, Cristian, pero explica al menos el caso Epstein, y allí aparece la foto que de algún modo involucra a este hombre que está complicado tal vez ante la justicia ahora, ¿no? Sí, iban a fiestas, una vez parece que fue en Estados Unidos, en New York, otra vez en una isla caribeña, otra vez aquí en Inglaterra, en la casa de esta madama inglesa, esta socialite, como se le dice acá, que ha sido encontrada culpable de los cargos de organizar actividades sexuales involucrando a menores de edad. Y la última es, bueno, todos han escuchado las declaraciones desde Argentina en cuanto a la potencial presencia de armas nucleares en la guerra de las Malvinas. En el 82 se desclasificó un documento donde dice que efectivamente 2 portaaviones, el HMS Hermes y el HMS Invincible, habían partido ante el apuro desde hacia las Islas Malvinas, y que llevaban uno 18 cabezas nucleares y el otro 12. Finalmente hubo una palabra del gobierno argentino, creo que fue el ministro Cafiero, que se pronunció diciendo que Argentina iba a tomar medidas para con Gran Bretaña. Del gobierno británico hablamos con gente del Ministerio de Defensa, dicen no comentamos sobre la presencia o no de armas nucleares británicas en ningún punto del mundo. Ni lo negamos ni lo reconocemos. Qué duda que deja. Hay un punto fundamental en todo lo que... Para completar lo que decís, por supuesto está 100%, Cristian, pero hay un punto fundamental de lo que es la estrategia nuclear. Vos nunca podés confirmar ni negar si tenés armas estratégicas nucleares que están en algún lugar. ¿Por qué? Porque justamente ese es el nombre del juego. Que cualquier país del mundo pueda imaginar que muy cerca de su territorio pueda haber armas nucleares británicas, sí o no, o estadounidenses, o rusas, o chinas, y justamente el uso de marinas con cabezas estratégicas hacen a eso. Por eso nunca, siempre van a tratar de ocultar, ni confirmar ni negar. Es parte del nombre del juego. Pero te digo una cosa, Diego, después de vivir acá, después de tanto tiempo y haber compartido horas y horas de entrenamiento con ex compañeros de rugby que estuvieron en las Fuerzas Armadas, y de ir a un gimnasio muchos años, muy cerca de Aldershot, donde queda la base del ejército británico, las historias de la zarpada de la flota británica en apuros, la sospecha permanente de una posible intervención de la Unión Soviética, la parada en la isla Ascensión en el medio del Atlántico, y hasta la posible evaluación o de bombardear Buenos Aires o de bombardear Córdoba, porque había una fábrica de aviones, creo, siempre estuvo presente, por lo menos entre el personal, de historias que se escuchaban en los barcos. Y por supuesto la presencia de armas nucleares antisubmarinos. Los dos son portaaviones, el Hermes y el Invencible en su momento, y sabían que Argentina tenía submarinos también, y se sospechaba y no se descartaba una potencial papel de la Unión Soviética, o por Argentina o por otro motivo, que estaban todavía en lo que era la Guerra Fría. Por eso hablan de esta presencia potencial de armas nucleares. Sí. Cristian, te agrego una cosa. El académico argentino Alejandro Corbacho, especializadísimo en cuestiones de Malvinas, accedió a la documentación de bombardeo sobre población civil argentina, que vos estás hablando particularmente en Córdoba por la fábrica de aviones. Él accedió a esa documentación y la publicó, primero. Y segundo, recordemos también que había 2 submarinos nucleares presentes, al menos, 2 submarinos nucleares presentes en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante la guerra, así que sin ninguna duda lo que decís encuentra un contexto. Y finalmente recordemos que uno de los portaaviones fue alcanzado por un Exocet, simplemente no se hundió, pero según nuestros pilotos fue alcanzado, y hubiera sido, en caso de hundirse, la presencia de ojivas nucleares en el fondo del mar muy cercano a la Argentina. Es un tema interesantísimo, Cristian, para seguirlo, pero hay novedades sobre Pep Guardiola, ¿no? Sí, Manchester City tiene 21 casos y uno de ellos es Guardiola. Está en peligro la participación en la Copa de
en la FA Cup, en la Copa Inglesa. Por el momento se juega, pero avanza el COVID entre los jugadores de fútbol y realmente se va a tomar al toro por las astas en empezar a convencer a muchos deportistas profesionales de vacunarse. El Manchester City y el Chelsea son los dos únicos clubes de la Premier League que no han tenido partidos suspendidos por el momento. Los demás han tenido, hay casi 20 partidos de fútbol profesional suspendidos, siguen todos con aforo 100%, a diferencia de los otros países europeos, y en Gales y en Escocia y en Irlanda del Norte, los otros 3 estados que componen el Reino Unido con Inglaterra, no hay aforo. Claro. Por ejemplo, ahora se viene un torneo de rugby, el 6 Naciones, que se juega en Inglaterra, en Gales y en Escocia, y se estaba hablando que se juegue todo en Inglaterra porque ni Gales ni Escocia pueden tener público. Cristian, informe muy completo. Gracias por este contacto. Un abrazo. Abrazo. Bueno, del Reino Unido a retiro, con Carola Suárez, la gente que se va de vacaciones. Carola.